Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre condiciones de contorno del campo eléctrico. Entonces el ejercicio es el siguiente. Nos dicen que tenemos dos medios lineales homogéneos e isótropos cuyas permitividades son epsilon sub 1 igual a 6 epsilon sub 0 y epsilon sub 2 igual a 4 epsilon sub 0 y que están separados por un plano como se muestra aquí en la figura. Y nos dicen que en el medio 1 hay un campo eléctrico, E sub 1, que incide sobre la superficie de separación entre los medios con un ángulo de 45 grados respecto a la normal a la superficie, ¿vale? Y que este campo eléctrico tiene un módulo E sub 1 igual a 1 voltio por metro. Pues lo que nos piden es calcular el ángulo alfa sub 2 que formaría el campo eléctrico en el medio 2 y también su módulo. Por lo tanto, ¿vale? En este problema, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un campo en un medio y un campo en otro medio totalmente diferente. Entonces tenemos que relacionar las propiedades de este campo con las de este campo. Entonces las únicas ecuaciones que nos relacionan las características de los campos eléctricos en dos medios diferentes son las condiciones de contorno, las cuales nos dicen lo siguiente. Nos dicen que las componentes tangenciales a la superficie de separación entre los dos medios se conservan, es decir, son iguales, y que las componentes normales de los campos eléctricos pues cumplen esta relación, epsilon 2 por la componente normal del campo en el medio 2 menos epsilon 1 por la componente normal del campo en el medio 1 es igual a sigma, siendo sigma la densidad de carga superficial que exista en esta superficie de separación de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo primero que nos podemos dar cuenta es que en la superficie de separación entre los medios no hay ninguna densidad de carga, no hay cargas libres, no nos lo dice el enunciado. Por lo tanto, la segunda condición se reduce simplemente a epsilon 1 por la componente normal del campo 1 es igual a epsilon 2 por la componente normal del campo 2. Claro, ahora tenemos que expresar esto a ecuaciones, ¿no? Para poder resolverlo, claro. Nosotros nos preguntamos quién es la componente normal, quién es la componente tangencial. Pues si este es nuestro esquema del problema, nosotros podemos ver que nuestro campo 1 y nuestro campo 2 lo podemos separar en dos componentes, ¿no? Una componente en el eje X y otra componente en el eje Y, ¿vale? Evidentemente, esta componente en el eje X es la que es tangencial a la superficie de separación, ¿verdad? Porque va en la misma dirección. Va exactamente en la misma dirección. Y luego, las componentes en el eje Y son las normales a la superficie de separación, claro, porque esta componente con la superficie de separación forma 90 grados y esta también formaría 90 grados, ¿no? Si yo la extiendo hacia aquí abajo, formaría 90 grados. Entonces, ya sabemos cómo son las componentes normales y tangenciales. Claro, teniendo en cuenta que aquí tenemos un ángulo y que aquí tenemos otro ángulo y que evidentemente este ángulo de aquí es el mismo que formaría la componente en el eje Y con el campo total, pues vamos a poder expresar nuestras componentes tangenciales y normales de la siguiente manera. ¿Vale? Las componentes tangenciales, ¿cuáles son? Pues sería la componente en el eje X, ¿no? Pues según este dibujo, esta componente en el eje X yo la puedo expresar a través del seno de este ángulo, ¿vale? Fácil. Y ahora, para el campo 2 es exactamente lo mismo, ¿vale? Este ángulo de aquí sería el mismo que yo tendría aquí. Entonces, si yo calculo el seno de este ángulo, obtendría la componente E2X, ¿no? Muy bien, pues ahora para las componentes normales, pues en vez de ser con el seno, será con el coseno, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Epsilon 1 por E1 por el coseno de alfa 1 será igual a epsilon 2 por E2 por el coseno de alfa 2. Claro, porque si yo calculo el coseno de este ángulo, obtendría esta dirección de aquí, ¿no? Que coincidiría con la componente E sub 1. Y si calculo el coseno de este ángulo, que obtendría esta dirección de aquí, que justo coincide con E sub 2i. Vale, pues entonces si nosotros sabemos del enunciado lo que vale E sub 1, alfa 1 y epsilon 1, podremos de alguna manera de aquí sacar cuánto vale alfa 2, E sub 2 y E sub 2. Entonces vamos a verlo. Pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues si nosotros tenemos estas dos ecuaciones que vienen de las condiciones de contorno, ¿vale? Si yo divido la primera entre la segunda, ¿qué es lo que obtendré? Pues si yo divido esta entre esta, ¿qué tengo? Pues las E sub 1 se iría, seno de alfa 1 partido coseno de alfa 1, eso es la tangente, y nos quedaría 1 partido epsilon sub 1. Y entonces en el otro lado es lo mismo, solo que con los subíndices 2.
Entonces nos queda la siguiente relación, 1 partido epsilon 1 por la tangente de alfa 1 es igual a 1 partido epsilon 2 por la tangente de alfa 2. Claro, de aquí yo puedo despejar lo que vale la tangente de alfa 2, ¿no? Entonces la tangente de alfa 2 sería epsilon 2 partido epsilon 1 por la tangente de alfa 1. Y claro, si a mí me dicen que epsilon 2 es 4 epsilon sub 0 y epsilon 1 es 6 epsilon sub 0 y que alfa 1 es 45 grados, pues sustituyendo que nos quedaría 4 sextos por la tangente de 45. Claro, 4 sextos es lo mismo que 2 tercios. Y la tangente de 45 grados vale 1, porque la tangente de 45 es seno de 45 partido coseno de 45, y ya sabemos que el seno y el coseno son iguales cuando el ángulo vale 45 grados. Por lo tanto, de aquí que tenemos que la tangente de alfa 2 es igual a 2 tercios, es decir, que este ángulo alfa 2 es el arco tangente de 2 tercios, y si esto lo metéis en una calculadora os da 33,69 grados. Vale, pues ya tenemos lo que vale el ángulo alfa 2. Ahora, lo único que nos falta sería calcular este módulo de aquí, ¿no? ¿Cuánto vale sub 2? Pero ya está facilito, ¿no? Porque si yo sé lo que vale e sub 1, alfa 1 y alfa 2, entonces de aquí puedo despejar e sub 2, ¿verdad? Muy fácil, entonces e sub 2, ¿quién será? E sub 1 por el seno de alfa 1 partido el seno de alfa 2. Sustituimos los valores numéricos, e sub 1 es 1 voltio por metro, alfa 1 45 grados, alfa 2 33,69 que lo acabamos de calcular, y eso nos da que el campo en el medio 2 es 1,274 voltios por metro. ¿Vale? Pues entonces ya estaría resuelto el ejercicio. Como habéis visto, era muy sencillito, era coger el esquema del problema y saber identificar cuál es la componente tangencial, cuál es la componente normal, y sobre todo darse cuenta que la superficie de separación entre los dos medios no hay ninguna densidad de carga, porque en ningún momento se menciona en el problema. Entonces ya está, hasta aquí este ejercicio y nos vemos en la próxima.